Buenos días, les agradezco a todas y a todos que estén presentes en este 22 de agosto, en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, donde vamos a platicar un poco acerca de prerrogativas, fiscalización de los partidos políticos. Creo que es la primera vez que me toca estar con ustedes en este diplomado, entonces platicarles un poquito la dinámica que me gustaría seguir, si ustedes me lo permiten. Bueno, en primer lugar, yo soy el doctor Luis Octavio Vado, no tengo problemas si se refieren a mí como... Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, doctor, se escucha bien. No tengo problemas si se refieren a mí como doctor, licenciado, maestro. La gente normalmente me dice Vado, con este apellido no necesito apodo. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema, ¿no? De igual manera, me conduciré con ustedes con el máximo respeto. A veces hablo de tú. Si de repente le hablo de tú, no sé, al compañero Yael y le parece inadecuado, pues me podrá decir como dijo el diputado aquel, ¿no? Hábleme de usted, que no somos iguales. Y yo cumplidamente observaré el comentario y le hablaré de usted. Pero lo que quiero decir es que creo que el tú o el usted no son per se formas impropias o formas más adecuadas que dirigirse. Yo no tengo problema, estamos en un entorno académico. Lo segundo es que traigo por aquí una presentación que me gustaría someter a la consideración de ustedes, que de hecho es una presentación de mi compañero Darío Mora, que también, como ustedes saben, Darío pues es profesor nuestro aquí en la Escuela Judicial, que me gustaría pues que nos pueda ir guiando en esto. Y dejaré hacia el final un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones que ustedes quieran hacer y que desde luego pues yo estaré muy atento a escucharles. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar. Voy a hacer aquí un ajuste para poder presentar. Ventana, ahí está. ¿Cómo salen avisos en estas cosas? Bien, pues vamos a empezar platicando algunas cosas que ustedes ya saben. Los partidos políticos tienen una cierta característica muy peculiar en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Los partidos políticos son entidades de interés público. Eso quiere decir que no son una organización de gobierno, no son una dependencia de la administración pública, pero tampoco son en puridad una asociación civil o una sociedad civil, sino que tienen ciertas características que los hacen requerir una regulación especial. Esto no es tan raro en el derecho constitucional mexicano, nos pasa también con las iglesias. Como ustedes saben, las iglesias también tienen una figura jurídica especial que son asociaciones religiosas. ¿Está usted diciendo que los partidos y las asociaciones religiosas son lo mismo? No. Lo que estoy diciendo es que son ejemplos de formas societarias que en el sistema jurídico mexicano requieren una regulación específica. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Por lo tanto, también se establece desde la Constitución que los partidos van a gozar de ciertas prerrogativas, ¿no? Que no van a tener otras asociaciones, otras formas societarias en el derecho mexicano. En este artículo también, digo, y ahorita los vamos a ver, en este artículo también encontramos una disposición muy importante, que es la relativa al financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos van a tener, digamos, dos fuentes de recursos públicos y recursos privados. Esto se desprende de esta fracción tercera, ¿no? Cuando dice que los partidos se deberá garantizar, que la ley deberá garantizar que los partidos prevalezca el recurso público sobre los recursos de origen privado.
Desde luego esto nos lleva a recordar que son distintos los modelos de financiamiento que existen en el mundo. En algunos países, el financiamiento de los partidos políticos es un asunto totalmente privado. El ejemplo es Estados Unidos, totalmente privado. Entonces, ¿cuánto dinero va a tener un partido? Tanto como consiga juntar. Punto, se acabó. Sin mayor límite para esto. Y no van a tener financiamiento público. En otros casos se ha propugnado porque todo el financiamiento de los partidos políticos sea financiamiento público. En México tenemos un régimen mixto con un componente mayoritario público. O sea, los partidos políticos tienen recursos de origen privado, pero en todo caso, debe ser inferior a los recursos de origen público. ¿Por qué razón? Bueno, porque la intención es establecer un mínimo, un piso mínimo de competencia para los partidos políticos. Y como vamos a ver, esto ha provocado que se decida un modelo en el cual el financiamiento público sea prevaleciente. Hemos escuchado voces que plantean pues la necesidad de desaparecer el financiamiento público. En la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un evento organizado por el Instituto y el Tribunal Electoral de Querétaro y el INE, y escuchaba yo de viva voz a la consejera Carla Humphrey señalar que más o menos para el año que entra lo que van a recibir los partidos políticos son 10,000 millones de pesos, ¿no? Y entonces decía, uno podría decir, oiga doctor, pues ahorrémonos ese dinero, ¿no? Y yo diré, bueno, ahorrémonos ese dinero y dejemos que ganen los partidos que consigan tener más recursos, dejemos que sean los partidos que se autofinancien totalmente y vamos a ver quiénes les llevan dinero, ¿no? De repente van a aparecer ahí maletas afuera de la casa de las dirigencias con muchos millones de pesos envueltos para regalo, y dejados por unos señores de bota, cinturón piteado y sombrero, ¿no? Entonces, no sé qué tan buena idea sea. Tendríamos que pensar. Hay dos tipos, desde la perspectiva del financiamiento y la fiscalización, hay dos tipos de actividades que desarrollan los partidos políticos: actividades ordinarias y actividades para la obtención del voto. Las actividades ordinarias son aquellas que un partido político debe realizar todo el tiempo. Por ejemplo, son gastos que un partido político va a tener todo el tiempo. ¿Quién nos podría poner un ejemplo de un gasto que los partidos políticos tienen todo el tiempo? Haya o no haya campañas. ¿Quién quiera? ¿Qué gasto se les ocurre? Gastos para publicar. ¿Dónde es Alberto? Es que no se te entendió bien. En gastos de publicaciones, así como, creo yo, como libros o algo parecido. Sí, gastos tienen que ver con la promoción de ciudadanía, claro. Eli, de adelante. Gastos de nómina. De nómina, de gasolina, de la renta. Claro, sí nos están poniendo ustedes también, capacitación y demás. Pero los partidos tienen gastos que son comunes a cualquier persona moral. Nómina, renta, gasolina, esos son los gastos ordinarios. Entonces, el gasto ordinario, para distinguirlo, es aquel que no está orientado a la obtención del voto. Y tenemos después los gastos tendientes a la obtención del voto. El gasto ordinario se presenta todo el tiempo, haya o no haya elecciones. Porque todo el tiempo hay que pagar el chofer, todo el tiempo hay que pagar la renta, todo el tiempo hay que pagar la luz. O sea, no importa si hay o no hay elecciones, ¿no? Todo el tiempo. El gasto para la obtención del voto es un gasto que, como verán ustedes con claridad, es totalmente electoral.
O sea, ese gasto solo se presenta en época de elecciones. ¿Quién me podría poner un ejemplo de gasto electoral? Pues a lo mejor el de la producción de los comerciales, ¿no? Para la promoción del voto, a lo mejor el de, exacto, la publicidad, nos dice Yareli, a lo mejor el de rentar un sonido para el cierre de campaña a la candidata. Claro, disculpen ustedes. Claro, todos esos son gastos para la obtención del voto. Entonces, los partidos políticos siempre van a tener gastos de actividades ordinarias y en procesos electorales tendrán también gastos para la obtención del voto. El financiamiento se realiza mediante una cierta fórmula de asignación. A ver, ya que hemos decidido como como una decisión constitucional, ¿no? Que los partidos políticos en México les vamos a apoyar gubernamentalmente para los recursos, viene una pregunta muy relevante. Ya que el gobierno les va a dar dinero, la pregunta es, ¿y cuánto se le va a dar a cada partido y cómo se va a repartir ese recurso? ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina, por favor? Quien quiera. Cualquiera de ustedes que esté en computadora, por favor. ¿Desde dónde, maestro? ¿Desde la inciso A? Sí, por favor. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Está ahí, compañera. Vamos a hacer unas primeras comentarios. Muchas gracias, Elizabeth. A ver, la primera forma de financiamiento que podemos nosotros observar es la relativa a las actividades ordinarias. ¿Por qué? Porque ese es todo el tiempo, ¿no? Estos son recursos que se tienen que calcular todo el tiempo. Esta es la fórmula, digamos, federal. Lo vamos a hacer. Bueno, vamos a tomar el número total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que son poco menos de 97 millones. Con el último corte que estaba yo verificando la semana pasada, el viernes, es poquito menos de 97 millones de personas. Ahora, quiero que observemos algo. El parámetro para hacer el cálculo no es la lista nominal, sino el padrón. ¿Se fijan? Como ustedes saben, el padrón siempre tiene y siempre va a tener un número un poquito mayor que el de la lista nominal. Ya sé que lo ideal sería que padrón y lista fueran coincidentes, pero sabemos que no se va a dar ni en este ni en ningún país. Entonces, se toma el padrón electoral. Algunas propuestas que se han escuchado hablan de considerar no el padrón, sino la lista nominal, lo cual implicaría una reducción pequeña, pero una reducción del monto de los recursos. Otras propuestas han hablado de no tomen ni el padrón ni la lista, tomen el número de personas que votaron, que sería una reducción significativamente menor. Pero bueno, estamos explicando lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, el número total de ciudadanos inscritos y ciudadanas en el padrón electoral. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que era el antiguo salario mínimo diario, que como ustedes saben, la UMA, la unidad de medida y actualización. Pero no por el entero de la UMA, sino por el 0.65%. Eso quiere decir que del 100% que vale la UMA diaria, obviamente, vamos a tomar solo el 65%. Eso nos va a dar un gran total. Nos va a dar, digamos, lo que le podríamos llamar la gran bolsa de recursos a repartir. Entonces, ya hemos podido fijar en esta primera parte de la fórmula cuál es el total de recursos que se le va a dar a los partidos políticos.
Podríamos, insisto, hacer muchas observaciones, ¿no? Hay quien, insisto, quisiera reducir el dato del número de ciudadanos que se toman en consideración. Hay quien ha planteado que lo de la UMA debería ser menos, debería ser el 50 o el 30%. Podríamos hacer muchos ajustes, pero estamos platicando tal y como está. Ahora, ya que hemos arribado a esa gran bolsa, a esa gran cantidad, la pregunta que sigue es, ¿y cómo la repartimos entre los partidos políticos? Una primera opción, desde luego, sería repartirlo de forma absolutamente equitativa entre todos los partidos. Y eso probablemente sumaría a una equidad en la contienda, permítanme decirlo así, mucho más estricta, ¿no? Pero por otra parte, esto posiblemente sería injusto con aquellos partidos que tienen un mayor peso electoral simplemente porque convencen a un mayor número de electores y de electoras. Claro, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero para igualar la competencia, en lugar de darle más al que más votos tiene, habría que darle más al que menos votos tiene. Vamos, siempre es una fórmula que podemos debatir. En todo caso, se determina repartir ese gran total de dos maneras. La primera es tomar el 30% y ese repartirlo de manera igualitaria entre todos los partidos políticos, desde luego con registro. Y el 70% repartirlo conforme el porcentaje de votos que haya tenido cada partido en la elección de diputación inmediata anterior. ¿Por qué de diputación? Porque son las que se presentan cada 3 años. Si fuera, por ejemplo, la de presidencia, tendríamos evidentísimamente pues ahí un desajuste, ¿no? Que ustedes podrían observar. Entonces, claro, es el 30% de manera igualitaria y el 70% atendiendo al peso electoral. Esta es una fórmula que nos vamos a volver a topar más adelante con el tema de radio y televisión. Y es una fórmula que evidentemente lo que busca es brindar un piso mínimo, pero a la vez premiar o reconocer a aquellos partidos políticos que pues convencen a un mayor número del electorado. Ahora, vamos a ver lo relativo al financiamiento para actividades propiamente electorales. Entonces, compañera Elizabeth, si me ayudas ahora con el inciso B, por favor. Sí, por supuesto. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corresponde a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá al 30% de dicho financiamiento por actividades ordinarias. Muchas gracias, Elizabeth. Como podrán entonces observar, la base para el cálculo siempre es el financiamiento ordinario, ¿no? Oiga, ¿y entonces en época electoral le dan de los dos? Pues sí. ¿Pero por qué de los dos? Pues porque por un lado siguen pagando la renta, siguen pagando la luz, como decía la canción, ¿no? El teléfono y la luz, siguen pagando la gasolina, pero además vienen elecciones. Ahora, aquí hay una cuestión que es muy importante que ustedes observen. No se puede hacer una especie de trasvase de recursos de un lado a otro. O sea, el recurso que es para gasto ordinario no se puede utilizar para campañas. Y el recurso que es para campañas no se puede utilizar para gasto ordinario. ¿Cómo vamos a sacar el recurso de campañas? Bueno, primero, atendiendo al inciso A, vamos a calcular el financiamiento público ordinario de los partidos políticos. Ya que tenemos ese financiamiento público calculado para cada partido, entonces nos tenemos que preguntar qué tipo de elección viene. Si es una elección completa, como la del año próximo, o sea, Presidencia de la República, senadurías y diputaciones, del total que le tocó por gasto ordinario, por financiamiento ordinario a un partido político, le vamos a depositar un 50% más, ¿no? Digamos, va a recibir entonces en total un 150, porque es el 100 de financiamiento ordinario y el 50 de financiamiento para actividades electorales. Ahora, si es una elección federal intermedia, que solamente es de diputaciones,
entonces no le vamos a dar el 50%, solo le vamos a dar el 30%, ¿no? Pero fíjense, su financiamiento ordinario, este sí se sigue calculando siempre igual. El que va a o cada 6 años es el financiamiento para actividades de campaña, ¿no? Para actividades de electorales. Ahora, observemos algo. Esto es para elecciones federales. Pero los partidos políticos tienen también derecho a recibir recursos locales, tanto financiamiento ordinario como financiamiento para actividades tendentes a la obtención del voto. Eso quiere decir que en cada entidad esto también se regula y también tienen derecho al financiamiento. Por eso, por ejemplo, cuando viene una elección, cuando vienen elecciones locales como las que hubo este año, las que hubo el año pasado, el financiamiento federal de los partidos políticos sigue siendo solamente para actividades ordinarias. Oiga, pero tenemos elecciones en Guerrero, que en Michoacán, sí, que los soples de cada estado te den tu financiamiento para actividades de campaña. ¿Sí me van siguiendo? Esto también es importante porque tampoco puede haber ahí trasvase, digamos, de los recursos para elecciones federales, no se pueden pasar para elecciones locales, porque para eso ya les están dando recursos locales. Lo que sí se puede, digamos, trasvasar de un lado a otro es el financiamiento ordinario. O sea, la dirigencia nacional de un partido político le puede decir al partido político local, oye, ya vi que no puedes pagar la renta de estos 2 comités municipales, yo la voy a pagar. Eso sí se puede hacer, porque eso es gasto ordinario. ¿Por qué? Porque el gasto ordinario, como será evidente para ustedes, el gasto ordinario no va a tener un impacto electoral, ¿no? O sea, no porque el partido pague o no pague la renta va a conseguir más votos, es lo que quiero decir. Entonces, el gasto ordinario no tiene un impacto en lo electoral, por eso ahí puede haber apoyos. También porque hay ocasiones que un partido político que tiene registro nacional no tiene financiamiento local. ¿Por qué? Porque no logró brincar el umbral del 3%. Entonces, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, como ustedes saben, es un partido político nacional, pero hay estados donde su votación ha sido menor al 3%. Por lo tanto, no recibe recurso local. ¿Eso quiere decir que desaparece su comité directivo estatal? No, lo que quiere decir es que sigue existiendo, pero sus gastos se van a tener que cubrir con recurso federal. ¿Por qué? Porque no tiene recurso local. Oiga, doctor, ¿y qué va a pasar cuando venga campaña? Cuando venga campaña, como es un partido político con registro nacional, puede competir en las elecciones locales. Y lo que va a suceder es que en ese momento se le va a activar el financiamiento público para actividades electorales, ¿no? Vamos a avanzar un poco más. Pero también los partidos realizan ciertas actividades señaladas por la propia Constitución, para la cual tienen derecho a un financiamiento también, que son lo que se conocen como actividades específicas, que están relacionadas con la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales. Ahí van a tener derecho a un financiamiento equivalente al 3% del monto total de financiamiento público que corresponda por actividades ordinarias. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, y esto entiendo que ya lo vieron, no solo contempla a los partidos como agrupaciones ciudadanas que buscan la obtención del poder, sino también como agrupaciones que se dedican al fomento de la discusión pública, de la educación cívica, y por lo tanto tienen derecho a un financiamiento para estas actividades. También porque deben realizar tareas editoriales. Todo partido político debe de tener una revista, digamos, de contenido ideológico, una publicación anual, digamos, de contenido ideológico y alguna otra de contenido más bien de difusión. Y entonces tienen derecho a obtener recursos para estas publicaciones. Yo me acuerdo un caso, que esto que voy a platicar es real, de mi otra vida, de mi vida de consejero. Cuando a un partido político se le inició un procedimiento de fiscalización
porque no había realizado publicaciones. O sea, se le había dado el recurso, pero no había realizado publicaciones. Y su contestación fue la siguiente, y créanme que no me lo estoy inventando, ¿eh? No tendría yo la imaginación para inventarme. Su contestación fue, sí, cómo no, ahí están las publicaciones. Y lo que nos pidió fue hacer una oficialía electoral de su página de Facebook, porque ahí estaban las publicaciones. O sea, esas eran sus publicaciones, post. No, a ver, perdón, no. Subir un post a nombre del partido no entra como actividad editorial. Alguien aquí me va a decir, oiga, doctor, pero pues es que no es papel, ahora ya es electrónico. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Que hay libros electrónicos, el propio tribunal publica libros electrónicos, pero una cosa es un libro, una revista electrónica, y otra cosa es subir un post con la foto del presidente o la presidenta del partido y felicidades a la niñez en su día, ¿no? O sea, vamos, hay que tomar esto con seriedad, o sea, debe haber una labor editorial, es lo que quiero decir. Así nos lo dijo, ¿eh? Y así lo debatió incluso en sesión, y yo dije, bueno, siquiera se van a ruborizar, ¿no? No, para nada, con mucha... Lo dijeron. Bueno, esto ya lo explicamos. Esto creo que ya también lo hemos dejado claro. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos nuevos? Ustedes saben que cuando al año siguiente de que se realiza la elección de presidencia de la República, en el caso de partidos políticos nacionales, o de la elección de gubernatura en el caso de partidos políticos locales, pues se inicia el procedimiento de constitución de partidos políticos, ¿no? Bueno, eso provoca que va a haber o que puede haber en una siguiente elección partidos políticos nuevos. Una agrupación ciudadana que busca constituirse como partido político no tiene derecho a financiamiento. La van a fiscalizar, pero no tiene derecho a financiamiento. Sin embargo, ya que obtuvo el registro, pues sí va a tener derecho a financiamiento. Ahora, el tema es que no tiene el antecedente electoral, porque es un partido nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se otorgará el 2% del monto total a cada partido político nuevo que haya obtenido su acreditación con fecha posterior a la última elección para el financiamiento de sus actividades ordinarias permanentes. Oiga, doctor, es muy poquito. Pues es que es un partido chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que ni siquiera lo hemos podido medir, porque no ha competido electoralmente, ¿no? Tendremos que ver cómo le va electoralmente. Bueno, esto ya también lo vimos. Juan Pablo, si me das oportunidad de avanzar un poquito más y con gusto atiendo tu inquietud, si quieres no me bajes la manita, está bien que me lo dejes arriba. Aquí tenemos un ejemplo de 2020, de la asignación de recursos, ¿no? Entonces, podemos observar el financiamiento, por ejemplo, 2020-2021 para gastos de campaña. Tenemos ahí, esto deriva del acuerdo del INE, tenemos Partido Acción Nacional, Revolucionario, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, y como pueden ver, los partidos más votados tienen más recursos. Ahora, quiero que observemos algo. En esas elecciones compitieron 3 partidos nuevos que están abajo: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. Partidos que, como ustedes saben, en lo nacional no consiguieron brincar el umbral electoral del 3%, aunque en algunas entidades siguen existiendo como partidos políticos locales. En México tenemos más de 60 partidos políticos locales. Hay estados, Tlaxcala, si no me equivoco, que tiene 5 partidos políticos locales. Vean cómo estos 3 partidos tienen exactamente la misma cantidad. ¿Por qué? Porque es partido político nuevo y no está el antecedente de su votación. Ahora, alguien podría levantarme la mano y decirme, bueno, doctor, eso de que no está su antecedente, habría que verse, porque el Partido Encuentro Solidario, todas y todos sabemos que en buena medida era el antiguo partido político Encuentro Social, que había perdido el registro. Entonces, en ese caso, doctor, sí habría un antecedente de la votación a tomar en cuenta para la asignación de recursos. Y yo diría, es cierto que
seguramente hubo un número de personas que habían formado parte del encuentro social que se fueron a encuentro solidario. Eso no lo hace ser el mismo partido. Son personas jurídicas distintas, ¿no? El partido Encuentro Social entró en liquidación. Es una persona jurídica distinta que en este momento ya estaba en liquidación. Por lo tanto, no se le toma en cuenta. Se tiene que tomar en cuenta entonces a Encuentro Solidario como un partido político nuevo. Aquí tenemos el cuadro de financiamiento para actividades específicas. Ya vimos cuáles son las actividades específicas. Y de nueva cuenta vemos cómo se aplica la regla del 30-70, ¿no? Siempre se va a estar aplicando esta regla. Aquí tenemos, por ejemplo, para 2022. Fíjense las cifras, ¿no? Me van a decir ustedes, oiga, doctor, pero es que usted está diciendo que escuchó a la consejera decir que va a ser como 10,000 millones el año próximo. Claro, porque en este no hubo elecciones federales. ¿Se fijan? Por eso se disparan los recursos en elecciones federales. Pueden ustedes observar el cálculo. Actividades ordinarias permanentes, que siempre es la bolsa mayor. Aquí tenemos la cantidad. Actividades específicas, que ya les platicamos. Franquicia postal y franquicia telegráfica, que son unas cosas que ya casi no se usan, que ahorita vamos a ver, que son justamente prerrogativas. ¿Por qué? Porque estas las paga el INE, ¿no? Las paga directamente. Aquí tenemos este gran total. Ahora, el tema es cómo lo vamos a repartir. ¿Cómo lo vamos a repartir? Y aquí tenemos el reparto ya de esas cantidades. ¿Alguien sabe por qué se pone primero el Partido Acción Nacional? Por ser más antiguo, ¿no? Exactamente, por tener el registro más antiguo, efectivamente, compañero, ¿no? Por esa razón se pone. Es que es el mismo orden que se sigue en boletas y en todo esto. Es un orden, digamos, entonces, objetivo. Aquí ya, como verán ustedes, no aparece que tu encuentro social, que tus redes sociales progresistas, porque habían perdido el registro, ¿no? Entonces solamente te aparecen los que tienen registro. En la primera columna tenemos actividades ordinarias. Y aquí es donde se ve con mayor claridad la diferencia de recursos. Vean, por ejemplo, Morena, compárenlo con Movimiento Ciudadano o con Partido del Trabajo. Actividades específicas, donde también hay diferencias, evidentemente. Franquicia postal y franquicia telegráfica es lo mismo para cada país. Ahí sí es exactamente lo mismo. Y por último, un financiamiento extraordinario que se da para el liderazgo político de las mujeres. Este financiamiento se fiscaliza, o sea, todo el financiamiento se fiscaliza. Este se fiscaliza de forma muy rigurosa, porque son recursos que tienen los partidos políticos específicamente, o sea, recursos públicos, específicamente para fortalecer el liderazgo de la mujer. Se cuentan historias de terror que son ciertas, de partidos políticos que en otros años, para comprobar los gastos en este financiamiento político para el liderazgo de las mujeres, presentaban gastos de compra de tortilleros o de compra de mandiles, ¿no? O sea, así se las gastaban. Obviamente el INE les puso un alto, ¿no, papá? A ver, ¿eso qué carambas tiene que ver con el liderazgo de las mujeres? O sea, de entrada es un estereotipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué actividades? Seminarios, congresos, becas, publicaciones, cursos, pagar maestrías, no sé. Cada partido lo irá definiendo, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. De manera que ningún partido político puede decir, es que no tenemos mujeres políticas. Ningún partido político puede decir, es que no se han formado, no, hasta tienes dinero público para hacerlo, partido. Entonces, no vengas a decir lo que no es. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se hace el cálculo, ¿no? Porcentaje de votación emitida, el porcentaje de votación emitida y, desde luego, el financiamiento proporcional. Hay una relación entre ambos. No nos vamos a poner a hacer el cálculo ahorita, pero simplemente tratar de ilustrar. Ahora, quiero que observemos algo. Bueno, aquí está el desglose. Me voy a regresar un momento.
Fíjense cómo en esta tabla, que digamos es la tabla, la principal, no hay recursos para elecciones, para gasto de elecciones, a pesar de que hubo elecciones en Coahuila y en el Estado de México este año. ¿Por qué? Por lo que yo decía hace un momento, porque ese financiamiento lo tienen que dar en lo local. Entonces, por eso aquí no lo van a encontrar. En la tabla del año próximo sí lo van a encontrar, porque vienen elecciones. Y entonces van a ver primero la tabla de actividades ordinarias o la columna de actividades ordinarias y después la columna de actividades para la obtención del voto. Bueno, actividades específicas y el desarrollo y el desglose de la última columna. No se le entregan a los partidos de golpe todo el recurso. O sea, no es de que llegue el presidente o la tesorera del partido con unos canchanchanes para cargar y muchas bolsas de estas verdes del fresco para que se los llenen de dinero. No. A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que observar. Primero, los partidos políticos tienen que tener cuentas bancarias abiertas desde luego al nombre del partido. Y estas cuentas son reportadas al INE. No pueden manejar dinero en otras cuentas que no sean las reportadas al INE. Y el INE desde luego las va a fiscalizar y las va a supervisar. Van a dar de alta estas cuentas ante el INE y le van a decir entonces al INE, deposítame aquí. Lo que va a hacer el INE entonces es transferencias. Cada mes se hace transferencias. Se hace igual también en lo local. No crean tampoco que la Secretaría de Finanzas pues llega con muchos camiones de valores a dejar dinero al INE, sino que el presupuesto al propio INE también se le va dando de forma mensual, al INE y a los OPRES. Entonces, de esta manera, van recibiendo los recursos por medio de ministraciones mensuales. Ahora, estas ministraciones se pueden reducir. ¿Por qué razón? Por multas. O sea, cuando un partido político es sancionado con alguna cantidad económica, lo que se va a hacer es retener ese dinero de sus ministraciones mensuales. ¿Hasta cuándo? Hasta que te viene a pagar sus multas. Lo normal es que, o lo común, digamos, es que todo el tiempo estén pagando multas. Todo el tiempo estén pagando multas de procesos electorales pasados incluso. ¿Esto de dónde se va a descontar? Pues se va a ir descontando aquí de las administraciones. Pero evidentemente se tiene que hacer primero el cálculo total. Por ejemplo, aquí tenemos el cálculo de las cantidades. Hay un ajuste en diciembre, tenemos el cálculo de cada uno. Y si se fijan, son las mismas, ¿no? Tiene ordinarias específicas. Aquí es, o sea, este es el cálculo, pero no quiere decir que en automático van a recibir esta cantidad. ¿Por qué? Porque si tiene que pagar una multa a este partido, pues se le va a reducir. Y a lo mejor entonces no se le van a dar los 45 millones, sino que se le van a dar 43 o 42 o 38 o 39, dependiendo las multas que estén pagando. Ahora, también aquí hay que observar otra cosa. Las multas federales se pagan con recursos federales. Las multas locales se pagan con recursos locales. Tenemos otro elemento a considerar que son los topes de gastos de campaña. Al revés de lo que sucede en otros países, el ejemplo típico es Estados Unidos. En México topamos lo que puede costar, lo que te puedes gastar en una campaña. ¿Por qué razón? Porque tenemos la idea, queremos cumplir un objetivo, yo no sé si lo logremos o no, pero ahí la tenemos, de que no sea el dinero el elemento fundamental para ganar elecciones, sino las propuestas, las candidaturas, este tipo de situaciones. Por lo tanto, tenemos topes de campaña. El tope de campaña es el máximo que se puede gastar un partido político o una candidatura independiente en una campaña concreta. Cuando me refiero a campaña concreta, me refiero a, puede ser para la presidencia de la República, para diputaciones federales o para el ayuntamiento de Chingahuapan, Puebla, ¿no? Entonces, se tienen que hacer estos cálculos. Ahora, esto se establece desde las propias leyes. En el caso federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en el caso local, las leyes electorales locales. De manera que se topa el máximo de gasto que puede haber. Y como ustedes saben, a partir de 2014 hay una
hay una sanción constitucional para el que gana rebasando el tope de gastos de campaña por 5% más, corre el gravísimo riesgo de que le anulen la elección. Ya hubo un caso en México, al menos el caso de Camarón de Tejeda en Veracruz, donde se anuló una elección por rebase de topes de gastos de campaña. Ahorita voy a hacer algunas consideraciones. A ver. Normalmente, bueno, las leyes establecen cuáles son las reglas para fijar el tope de gastos de campaña, pero ustedes saben que también hay precampañas. Por lo tanto, también debe haber un tope de gastos de precampaña, ¿no? ¿Cómo se van a fijar? El primer elemento es tomar en cuenta el padrón del lugar, por ejemplo, del municipio, porque me quiero centrar en lo municipal, que es donde más se presenta esto. Eso provoca, como será evidente, que en municipios con poca población, el tope de gastos de campaña es muy pequeño. Yo recuerdo un caso, creo que era el municipio de Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda. Es un municipio muy poco poblado, muy bonito, hacen un excelente licor de manzana, está muy fresco, hay ardillas, está muy bonito, pero tiene poca población. Entonces, el tope de gastos de campaña era poco más de 100,000 pesos de gastos de campaña. Y el tope de gastos de pre-campaña era hasta el 10% del gasto de campaña. Eso quería decir que el tope de gastos de pre-campaña era poco más de 10,000 pesos, más o menos 11,000. Cuando hicimos el cálculo, me acuerdo que yo me reía para mis adentros y decía, con esto no les alcanza ni para organizar una barbacoa para todo el pueblo. O sea, muy reducido. Aquí tenemos un problema real. Por un lado, se ha impulsado la idea de reducir los topes de gastos de campaña, ¿no? Que no sean los recursos los que ganen las elecciones. Pero por otro lado, los partidos tienen muchísimos recursos. Eso ha provocado que hay años donde los partidos políticos tienen que regresar dinero, porque les sobró dinero del periodo de campañas. Oiga, doctor, ¿pero cómo que les sobró? Pues sí, porque ya vimos las cifras que van a recibir, por hablar, por ejemplo, de lo federal, pero eso no quiere decir que todos se lo gasten, ni siquiera que todos se lo puedan gastar. Fíjense que en la reciente reforma electoral, esta que fue declarada inconstitucional por la Corte, pero que no debemos perder de vista, porque en una de esas se vuelve a presentar, con ajustes seguramente, se planteaba la posibilidad de que en lugar de regresar los recursos, los partidos se los quedaran y los pudieran gastar en los ejercicios fiscales siguientes. Pero bueno, eso no se aprobó. Lo cual era muy curioso porque se obligaba al INE a que si le sobraba un peso lo tenía que regresar. Pero los partidos no. ¿Se fijan? O sea, el INE tiene que regresar todo. Los partidos, no, sí que hagan guardaditos. Es que no lo gastan. No, vamos partidos. El financiamiento privado. Miren, yo a quien le he escuchado en México plantear la idea de que todo el financiamiento sea público ha sido al doctor Jaime Cárdenas. Y lo que el doctor Cárdenas, exconsejero del INE, sostiene es que esto permitiría varias cosas. En primer lugar, una absoluta fiscalización. O sea, si los partidos políticos solo pueden gastar el dinero público que se les da y que es directamente el órgano electoral quien se les da, pues se puede hacer una perfecta fiscalización, porque solo podrás pagar con ese dinero y solo saldrá el dinero de la cuenta que tengo registrada. Por lo tanto, si tú no me dijiste, por ejemplo, no sé, que ibas a comprar playeras y de repente veo que estás repartiendo playeras, ahí hay un asunto, porque no pudiste haberlo comprado con recursos privados. Pero la realidad es que no tenemos ese modelo que preconiza el doctor Cárdenas, sino, decía yo, un modelo mixto. Ahora, ¿de dónde pueden obtener recursos propios los partidos políticos? Bueno, aquí tenemos estas posibilidades. Primero, el financiamiento por la militancia. Un partido político puede decidir que su militancia tenga que hacer aportes económicos, lo que es común, digamos, pues en casi todo el mundo.
La militancia de los partidos puede entonces contribuir con recursos monetarios o en especie, a través de aportaciones voluntarias o cuotas obligatorias, por razón de la membresía, que pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las aportaciones de los militantes tienen su tope en el 2% del monto anual del financiamiento para actividades ordinarias. Ahí está topado, ¿no? Entonces, no es todo lo que le puedan cobrar a sus militantes, sino que tienen que hacer un cálculo, ¿no? A ver, ¿cuánto me van a dar este año? Te vamos a dar 15 millones. Bueno, el tope del financiamiento de la militancia es el 2% de esos 15 millones. El financiamiento por simpatizantes, que no son militantes, por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos y autofinanciamiento. Ahorita vamos a comentar algunas cosas. A ver, los simpatizantes, por ejemplo, en proceso electoral, ¿no? La típica, donde puede ser incluso una aportación en especie. Pongamos el ejemplo de que la compañera Élide, militante de un partido político, va de candidata a diputada. Y entonces, el compañero Yael, que es amigo de Élide, tiene 4 espectaculares sobre periférico, así de esos muy buenos. Y entonces le dice, oye Élide, te quiero apoyar para que ganes. Entonces, un mes antes de las elecciones, de la jornada, te voy a dar mis 4 espectaculares. No te voy a cobrar nada ni a ti ni al partido político. Esa es una aportación en especie. Ahora, ¿es una aportación en especie que se puede traducir en dinero? Claro, porque tienen un costo. O sea, sería tan sencillo como preguntarle a Yael, bueno, ¿cuánto cobras el mes de esos espectaculares? Y el INE hace eso, hace un ejercicio de costeo, de manera que se reporta esa aportación de Yael, que no es militante, es simpatizante, se reporta y eso tiene un valor. No sé, 200, 300, 400 mil pesos, lo que valga, eso tiene un valor. Financiamiento por réditos financieros, fondos y fideicomisos. A ver, un partido político no es una entidad mercantil. Entonces no puede agarrar el tesorero o la tesorera del partido y decir, vamos a meterlo a la bolsa. No puede hacerlo. Vamos a jugarnos a Las Vegas o Atlantic City y en una de esas sacamos más lana. No pueden hacer eso. Pero legítimamente pueden decir, oye, pero déjame tener algunos intereses, algunos réditos, siquiera una cuenta que me dé, pues no sé, algún tipo de interés. Eso es válido. O sea, no pueden jugar a la bolsa, pero sí pueden, por ejemplo, tener ganancias por rendimientos financieros. Pueden establecer fondos o fideicomisos. Por ejemplo, supongamos un partido político que dice, ¿sabes qué? Ya nuestras oficinas nacionales están muy fregadas, ya tienen, es desde los fundadores, ya, yo creo que así como van, con mantenimiento preventivo, en unos 4 años nos dan. Pero después vamos a tener que hacer una reconstrucción. Entonces pueden hacer un fondo o un fideicomiso para ese fin. ¿Se fijan? O sea, no para que se ponga un dirigente, que ya lo es, sino para que el partido político reconstruya sus oficinas. Pueden hacer un fondo, un fideicomiso para eso. Perfectamente lo pueden hacer. Lo que no podrían hacer sería comprar acciones, por ejemplo. Y autofinanciamiento. Los partidos políticos pueden hacer actividades que les deparen recursos, porque incluso tienen ciertas reducciones de impuestos, sobre todo de impuestos locales y municipales. Entonces, por eso, por ejemplo, ustedes habrán observado que a veces un partido político, esto se hace mucho más en lo local que en lo federal, pero también se puede hacer en lo federal. Por ejemplo, va a ser un concierto de Natanael. Y entonces, ¿ves? Ahí abajito el logo de un partido político. ¿Por qué? Porque el partido forma parte, digamos, de los que traen a Natanael como una actividad de autofinanciamiento. Entonces, de ir a escuchar al Natanael, tú vas a, o sea, de lo que estás pagando por boletos, una cantidad se va para el partido político. Ahora, alguien de aquí me diría, oiga, doctor, pero si yo soy organizador de conciertos, ¿a mí de qué me sirve traer al Peso Pluma asociado con un partido político? Te sirve porque no vas a pagar impuestos locales y municipales. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un ganar-ganar entre el partido político y el organizador de un evento. Digo, aquí lo puse con ejemplo de música, pero podría ser
cualquier otra actividad de este tipo, digo, obviamente actividades legales, ¿no? Que a ustedes se les puedan ocurrir. Ahora, a partir de 2012, tenemos en México esta figura de las candidaturas independientes. ¿Los candidatos independientes tienen acceso a recursos públicos? Sí, pero hay que observar varias cosas. Primera, en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, o sea, cuando están juntando firmas, para decirlo con mayor claridad, en la etapa de obtención del respaldo ciudadano, no tienen derecho a financiamiento público. Van a fiscalizarlos, pero no tienen derecho a financiamiento público. Tienen derecho a financiamiento público cuando ya sean candidatos independientes registrados. De manera que si yo ando juntando firmas para ser candidato independiente, a mi gobierno, o sea, el órgano electoral, no me va a dar recursos. Me va a dar recursos solo si cumplo los requisitos y me registro ya formalmente como candidato independiente. Oiga, doctor, pero ¿no le parece que eso genera una inequidad con los partidos políticos? ¿Por qué? Pues porque no le están... A ver, porque los partidos sí tienen recursos para las precampañas, ¿no? Pero el candidato independiente o el aspirante independiente no tiene recursos para juntar firmas. Es una inequidad, pero la realidad es que no lo es. ¿Por qué? Porque el candidato, o mejor diría, el aspirante a candidato independiente no está compitiendo contra el partido político. ¿Te fijas? O sea, no es que o el candidato al partido o el candidato independiente, no está compitiendo contra el partido político. Si no está compitiendo en ese momento contra el partido político, no puede haber inequidad. O sea, la podría haber en el momento de competencia, pero ahí no hay competencia, no hay inequidad. Habría inequidad, por ejemplo, si se le diera financiamiento público a un aspirante y a otro, ahí sí habría equidad. Pero si no le estás dando recursos a ninguno, no hay inequidad. Esto es lo que quiero señalar. Ahora, ya que obtiene el derecho a ser registrado como candidato o candidata independiente, y ya que ha sido registrado como candidato o candidato independiente, ahora sí tiene derecho a recursos. Tiene un problema que es similar al de los partidos políticos de nueva creación. No tiene antecedente electoral. Alguien de aquí podría levantarme la mano y decirme, no, sí, doctor, fíjese que acá en mi estado ya va uno que ha intentado 2 veces ser presidente municipal. Sí tiene, como independiente, sí tiene antecedente electoral. Pues sí, la verdad es que podría ser, pero digamos que nuestra legislación no lo considera así. Por lo tanto, ¿qué tratamiento se le va a dar? Pues aquí lo tenemos. Las candidaturas independientes tienen como prerrogativa el acceso al financiamiento público para gastos de campaña, insisto, no para obtención del respaldo. Para dar efecto a estas candidaturas en su conjunto, se les otorgarán los recursos equivalentes a un partido político de nueva creación. Dichos recursos se van a repartir de la siguiente manera. Y aquí viene, para cuando es elección total, se divide entre el 33.3 para cada una de las elecciones. Cuando no, pues es de forma igualitaria. Ahora, quiero que observemos algo. Esta es una bolsa total a repartir entre las candidaturas independientes. O sea, no es que a cada candidata o candidato independiente le den lo mismo que un partido político nuevo. No. Es que si tenemos 2 o 3 o 4 aspirantes, por ejemplo, independientes a la presidencia de la República, el total que se le daría a un partido político se va a repartir entre ellos. Ahora, aquí me podrían decir, oiga, doctor, pero entonces es profundamente injusto porque van a tener en la práctica mucho menos recursos que el más chiquito de los partidos. Y tienen razón. Esto lo ha atemperado la Sala Superior cuando hizo una interpretación muy interesante. Yo comentaba al inicio de esta sesión, con la primera lámina, que en el caso de los partidos políticos, siempre debe prevalecer el financiamiento público sobre el privado, ¿se acuerdan? O sea, siempre debe ser mayor el financiamiento público que el privado.
Lo que Sala Superior ha dicho, creo que con sentido, es, a ver, esa regla aplica para partidos políticos, no para candidaturas independientes. Porque la Constitución dice partidos políticos en esa parte, no dice partidos políticos y candidaturas independientes. Por lo tanto, un candidato independiente no está topado como está topado un partido. O sea, tiene que atender al tope de gastos de campaña, sí, ese todos, pero no está obligado a que su mayor fuente de recursos sea pública. Un candidato independiente, su mayor fuente de recursos puede ser privada. Alguien podría decir, no, oiga, doctor, ¿eso no le parece peligroso? Y yo diré, bueno, no necesariamente. Primera, porque hay un límite que es el tope de gastos de campaña. Y ese límite lo tienen que atender tanto partidos como candidaturas independientes. Segundo, porque de todos modos se le va a fiscalizar. A las candidaturas independientes también se le fiscalizan. O sea, no es de que digan, pues aquí me dejaron una maleta con 4 millones y me los voy a gastar en campañas. Ahora, ese recurso se lo tienen que gastar en campañas. Déjenme platico otra anécdota de mi vida, de mi vida de consejero. Y vuelvo a decirles que esto es absolutamente en serio, de verdad no me lo estoy inventando. Venía un proceso electoral, teníamos un candidato independiente, bueno, había varios ayuntamientos. Y entonces llega el que encabezaba la fórmula a hacer una pregunta muy interesante al área administrativa. Su pregunta fue, esto es en serio, de verdad no me lo estoy inventando. Oigan, me tengo que hacer una operación. ¿Puedo utilizar parte de los recursos que ustedes me dan para mi operación? ¿Puedo utilizar parte de los recursos que me han dado particulares para la campaña para mi operación? La respuesta del área administrativa fue, no, eso es para campaña, güey, o sea, no te lo puedes gastar como que tu operación. Y su respuesta fue muy interesante. De bote pronto dijo, es que si no me opero me muero. Si me muero no hay campaña. Obvio. La respuesta era la misma. Señor, mire, pues no sé, lo ayudamos con un boteo, rifamos algo, pero perdón, pero estos recursos, o sea, los que le estamos dando, que tampoco es que fueran muchos, pero también los que usted está obteniendo de la ciudadanía, no se los puede gastar en otra cosa. Son recursos para campaña. En eso se los tiene que gastar. No se murió, no sé de dónde sacó el recurso, no sé si se operó, pero me acuerdo mucho cuando los compas del área de administración nos fueron a platicar esa anécdota, ¿no? O sea, de veras, sí, así nos dijo, ¿no? Y bueno, ahí nos estábamos echando el 20 con la contadora. Bueno, déjenme, voy a volver a compartir. We are the robot. Bueno, esto ya lo expliqué. Vamos a hablar ahora de la fiscalización de los recursos. A ver, la regla más importante que tienen ustedes que tener claro en materia de fiscalización electoral es muy sencilla. Todo el tiempo tenemos que saber, o sea, las autoridades tienen que saber el origen, el monto y el destino. Son 3 elementos. Origen, monto y destino de los recursos que se utilizan para campañas electorales. Esa es la regla. Origen, monto y destino. ¿Cuánto dinero se destinó para las campañas? ¿De dónde salió esa lana y en qué se gastó? Por eso la fiscalización electoral es muy estricta. Y bueno, ya sabemos que ha habido casos recientes en México. Oiga, doctor, pero ¿cómo es posible que le quitaron la candidatura por nomás 5,000 pesos que no informó? No, no son los 5,000 pesos. Es que no hay certeza de cuánto se gastó. No hay certeza de en qué se lo gastó. Y peor aún, no hay certeza de dónde vino el dinero. Entonces, en la fiscalización electoral, siempre origen, monto y destino. Esa es la regla fundamental. Todos los demás son los mecanismos, las auditorías, las supervisiones, que ahorita las vamos a ver. Pero la esencia es esa. ¿De dónde salió la lana?
quién la dio y en qué se gastó. Esa es la regla de la fiscalización electoral, que es una de las áreas más complicadas en materia electoral. Yo quiero traer a colación simplemente un dato. Cuando se aplicó la reforma electoral de 2014 en los primeros comicios en 2015, recuerdo un dato que daba a conocer el INE, que su área de fiscalización tuvo que revisar entre informes preliminares, informes de precampaña, informes de campaña, informes totales, informes anuales y demás, tuvo que revisar 75,000 informes. Oiga, ¿cómo? Pues ni que hubiera tantos partidos, no, pero sí hay tantas campañas y tantas candidaturas. Porque recuerden algo, la fiscalización electoral ahora está concentrada en el INE. Incluso de elecciones municipales, incluso de candidaturas independientes locales. Por eso la fiscalización electoral es grandísima, grandísima, porque se tiene que fiscalizar todo. Lo que gastó la señora candidata, regidora, plurinominal, suplente de la fórmula independiente del municipio de Chalchicomula. Pues sí. Oiga, doctor, ¿no le parece una exageración? ¿No le parece más bien un pretexto para mantener a una burocracia? Y yo diría, ¿les parece que como estamos en México podríamos permitirnos elecciones sin ningún tipo de fiscalización? Yo creo que la respuesta es, como bien dice el compañero Cruz, yo creo que la respuesta es no. Oiga, es que sale muy caro. Probablemente nos saldría más caro no hacerlo. Oiga, doctor, pero bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Hagamos la fiscalización, pero quitemos toda esa área del INE, nos ahorramos una lana y que lo haga la Auditoría Superior de la Federación. Entonces yo diré, ¿y con quién lo va a hacer? ¿Considera esa lana que tiene? No. ¿Por qué? Porque la entidad superior de fiscalización tiene una capacidad instalada para fiscalizar la administración pública federal y recursos federales, no a los partidos políticos. Bueno, doctor, que hagan un esfuerzo, que se entreguen al trabajo con pasión. Y yo diré una cosa, y miren que se los dice alguien que es workaholic. Tristemente he descubierto que por más workaholic que uno sea, los días no pasan de 24 horas. Entonces, hay límites que van más allá de la voluntad humana. Yo recuerdo una frase de alguien que decía, ¿no? Que si la realidad no se ajusta a mis ideales, peor para la realidad. La realidad nos pone en nuestro lugar siempre. No hay mucho ahí para dónde hacerse. O sea, lo que quiero decir es que hay límites que son auténticamente infranqueables. La fiscalización, entonces, toda la fiscalización electoral reside directamente en el INE. Y el órgano máximo de fiscalización administrativa, o sea, el órgano administrativo máximo en materia de fiscalización es el Consejo General del INE. Hay una unidad técnica de fiscalización, hay una comisión de fiscalización en el Consejo General, hay todo esto, pero quien decide en última instancia administrativamente es el Consejo General del INE. Ahora, desde luego, contra estas decisiones caben impugnaciones y resuelve el Tribunal Electoral, ¿no? Digamos, administrativamente la cabeza es el INE. Y el INE también apoya, ayuda a los partidos políticos para que tengan un sistema de contabilidad, porque esto debe hacerse en línea. Ahora ya funciona, pero este fue uno de los grandísimos retos técnicos, no políticos, bueno, también tiene su vertiente política, pero esencialmente de los retos técnicos cuando nació el INE en 2014. Porque la única manera real, efectiva de poder hacer esta macrofiscalización era hacerla en línea. Pero hacer la fiscalización en línea electoral, o sea, no es tan fácil como que vas a ir con un proveedor y véndeme el software del CONPA y ya lo instalo en una computadora y ya jalo para todos, ¿no? Entonces, hubo que desarrollar un sistema que costó mucho trabajo y costó recursos. No me equivoco, la primera vez que lo intentaron no salió, porque además es que le vas a instalar a todos los partidos políticos, grandes y chiquitos, locales y nacionales. O sea, lo que quiero decir es que este fue un reto sumamente complejo, que va a permitir, o sea, que la idea era permitir una fiscalización, pues no era instantánea, pero sí muy inmediata, ¿no? Sin que necesariamente se tuviera que estar haciendo in situ.
los OPLES pueden recibir por delegación la facultad de fiscalizar. La realidad es que antes de 2014 había institutos electorales que hacían fiscalización muy bien. Estoy pensando la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, por ejemplo, que realizaba, incluso ya tenía fiscalización en línea. Había otros institutos que no tenían propiamente un área de fiscalización, sino que subcontrataban despachos de auditoría. Y había otros que sí realizaban labores de fiscalización. Vamos, había de chile, de dulce y de manteca. Ahora ya todo está centralizado. Sin embargo, ha pasado una cosa interesante. Cuando se trata, fíjense lo que voy a decir, que es muy específico. Cuando se trata del procedimiento de creación de partidos políticos locales, el INE, sin decir que es delegación, porque nunca han dicho que es delegación, el INE le ha dicho a los OPLES, eso sí, fiscalízalo. Pero fíjense qué específico lo que estoy diciendo. No a los partidos políticos locales, sino a las organizaciones de ciudadanos que quieren constituirse como partido político local. ¿Se fijan lo específico del tema? Ya que son partidos políticos locales, la fiscalización la toma el INE. Ahora, el INE también fiscaliza a las candidaturas independientes y fiscaliza a las personas aspirantes a candidaturas independientes. Hay quien ha planteado la posibilidad de que el INE delegara ciertas facultades de fiscalización. Por ejemplo, en elecciones municipales o partidos políticos locales o candidaturas independientes. La realidad es que el INE no ha querido delegar. El INE ha seguido, por distintas razones y en algunos casos posiblemente por buenos motivos, pues una idea de centralización, que fue la idea también propia de la reforma de 2014. Sin embargo, con estas nuevas integraciones del INE, esta nueva integración del INE, que ha sido evidentemente ha cambiado la manera de interactuar con los OPLES, yo pensaría que a lo mejor en el futuro vemos que el INE delegue alguna facultad a algún OPLE. No sé si la de fiscalización, pero a lo mejor los vemos delegando alguna facultad. Pero bueno, hacerla de pitonizo o profeta electoral es un mal negocio, es meramente una reflexión que aquí les dejo. Son las principales herramientas que el INE puede utilizar para realizar la fiscalización. La primera es que puede superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal, ¿no? O sea, le solicita a las autoridades hacendarias para levantar el velo de esta información. No solo de los partidos políticos, sino también cuando haya alguna razón justificada de un particular, por ejemplo, una empresa. 2, la realización de visitas de verificación. Eso lo hemos visto, por ejemplo, mucho en campañas, pero no solamente se hace en campañas. A ver, cuando, por ejemplo, hay un acto de campaña y entonces van a ir los compañeros del INE para ver pues, qué se repartió, ¿no? Pues mire, repartían estas banderitas, estos volantes y estas playeras. Y se llevan una muestra. Ay, ¿para qué se las llevan? Pues, las quieren guardar de recuerdo, las van a usar ahí para lavar el carro los domingos. No, porque sirven para verificar la información. A ver, partido, tú no me reportaste que mandaste estas playeras. Y sin embargo, aquí en estos eventos yo encontré las playeras. Ay, perdón, se me olvidó. Pues que no se te ande olvidando porque te voy a multar, ¿no? Y el monitoreo en medios impresos de espectaculares y de propaganda en la vía pública. A veces en este monitoreo también se solicita el apoyo de los OPLES. Ahora, no es propiamente una delegación. O sea, no es que le deleguen al OPLE. Disculpen. No es que le deleguen al OPLE hacer el monitoreo, por ejemplo, de la propaganda en la vía pública, sino que dicen, oye, pues con tus gentes ayúdanos, ¿no? A ver, nosotros no podemos cubrir estas rutas, ustedes van a andar por allá, ayúdenos a hacer la supervisión. Entonces, insisto, no es una delegación, es más bien un acto de colaboración.
La unidad técnica de fiscalización es el conducto para superar la barrera del secreto fiscal, fiduciario y bancario. Para superar esta barrera constituida por el secreto. Con estas atribuciones, la unidad técnica de fiscalización puede obtener información de terceros, personas físicas o morales, encargadas de llevar las cuentas de las... ¿Qué tan a menudo se hace, Carla? Todo el tiempo. Hoy están fiscalizando. Es una actividad permanente. Personas físicas o morales encargadas de llevar las cuentas de candidaturas, partidos políticos o directamente relacionadas con aquellos. En la formulación de estas solicitudes no pueden ser arbitrarias, ¿no? Como ningún acto de autoridad, no puede ser arbitrario. Entonces, hay ciertos criterios que se deben de sujetar. Por ejemplo, idoneidad, necesidad, proporcionalidad y pertinencia. A ver, por ejemplo, estamos fiscalizando un partido político que no nos reportó que le compró a tal empresa playeras. Pues probablemente necesitamos levantar el secreto fiscal o bancario para saber cuánto le pagaron a esa empresa, ¿no? Por la producción de esas camisas. Pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos que levantar el secreto fiscal de, no sé, de su director jurídico. Oiga, doctor, pero es que a lo mejor la tranza la hicieron. Bueno, pero entonces tendría que haber indicios, ¿no? Tendría que haber elementos. Lo que estoy tratando de decir es que no es una actividad absolutamente discrecional, sino que, bueno, se tienen que respetar estos principios. Las visitas y las auditorías. Realizar visitas, la propia unidad técnica de fiscalización, visitas de verificación o auditorías de campo de naturaleza preventiva, con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones, pero también verificar la veracidad de los informes que presentan los partidos políticos y candidaturas. A ver, tienen que presentar informes de precampaña y de campaña. Entonces, en esos informes tienen que ir diciendo en qué gastaron, pero además los partidos políticos tienen que reportar los contratos que realizan con sus proveedores. De manera tal que todo esto se pueda rastrear y se pueda hacer una verificación in situ. La unidad técnica le propone a la Comisión de Fiscalización del Consejo General la metodología para seleccionar distritos, estados o municipios, según corresponda, para realizar las visitas de verificación a los partidos. Oiga, ¿entonces son aleatorias? Sí. ¿Y por qué no revisan a todos? Bueno, miren, déjenme decirles. Estamos hablando de casi cientos de miles de candidaturas. ¿Cuántos actos creen ustedes que se van a realizar? No se puede. Pero además, toda fiscalización tiene un elemento aleatorio. Toda fiscalización tiene necesariamente un elemento aleatorio. Ahora, ese elemento aleatorio, que es a lo que se refiere este segundo párrafo, no puede ser, no sé, según como amanecí hoy yo de humor. No, pues hoy no me saludó bien el representante de tal partido, le vamos a caer a ese. O sea, tampoco puede ser discrecional. Por eso, aquí lo que estamos diciendo es que la unidad técnica establece criterios, parámetros, metodología, para que sea auténticamente discrecional y no sean auditorías mandadas por consigna, ¿no? Entonces, por eso funciona de esta manera, como cualquier auditoría o como cualquier fiscalización. El monitoreo. Este implica que la Comisión de Fiscalización, a través de la unidad técnica, realiza monitoreos diarios de revistas, medios impresos, espectaculares, propaganda en la vía pública. Ya ven que el INE incluso realiza un monitoreo hasta de medios, ¿no? De todos los medios. Leía yo un planteamiento que hace un inteligente exconsejero que es Yuri Beltrán Miranda, de que él plantea la posibilidad de para estos monitoreos utilizar inteligencia artificial. Creo que sería interesante y a lo mejor ahí sí podríamos tener ahorros. Esta comisión, a propuesta de la unidad técnica, aprobará la metodología y desde luego los resultados van a ser contrastados. Todo esto es información para contrastarse con los informes presentados por partidos políticos y candidaturas independientes. O sea, la idea es ver ahí si hay una situación irregular. Decíamos, bueno, pues para esto se hace en tiempo real, se hace electrónico. Permítame un segundo, por favor. Un segundito.
Disculpen, pero me estaba dando mucha lata la nariz y me tuve que sonar. Pero vamos a apuntar la cámara. Bueno, todo esto tiene que ver con la contabilidad en línea. A ver, pero yo voy a dejar de compartir porque quiero platicar, antes de, ya platicar un par de cosas. A la par de esta parte económica que hemos estado hablando, los partidos políticos tienen también acceso a radio y televisión. Esas son las prerrogativas más importantes que tienen después del financiamiento. Porque están las de las franquicias postales y telegráficas. La franquicia postal tenía un sentido de que los partidos políticos pudieran utilizarla para repartir su propaganda, su publicidad, sus revistas. Y la telegráfica, pues con un fin de comunicación. Pero ya nadie usa el telégrafo, sino el Telegram. Y de hecho se planteaba desaparecer en la nueva reforma electoral, pero bueno, pues no se puede desaparecer por las razones que ustedes ya saben. Pero la que realmente le importa a los partidos es la de radio y televisión, producto de la reforma político-electoral de 2007. Ahora, en materia de radio y televisión, en realidad ya se venía otorgando a los partidos espacio, particularmente en televisión, desde los años 70, con una cosa muy extraña, muy aburrida, que ustedes no la vieron porque son mucho más jóvenes, pero los que ya somos los viejos de la tribu sí lo veíamos. Una cosa que se llamaba, un programa que se llamaba Partidos Políticos. Era un programa de televisión que pasaba en la madrugada. O sea, estaba el noticiero de la noche, luego la película, y luego cuando ya todo el mundo se había dormido, pasaban el programa de partidos políticos, donde pues mandaban unos señores muy encopetados a discutir sobre los grandes problemas del país y nadie lo veía. Y después empezaba el noticiero agrario. ¿Quiénes los veíamos? Pues cuando no podías dormir, era lo que veías. Ahí empezó esto como una prerrogativa para los partidos políticos, pero fue evolucionando al modelo que tenemos en la actualidad, donde los tiempos de radio y televisión en época de proceso electoral se destinan primordialmente en una pequeña parte para los mensajes de las autoridades electorales, pero primordialmente para los partidos políticos y las candidaturas independientes. El reparto de estos tiempos se hace de la misma manera que el del financiamiento, o sea, la regla que ya hemos visto del 70-30, se sigue manteniendo la misma regla. Y se hace en cada estación de radio y de televisión. Ahora bien, aquí se tiene que atender primordialmente, no necesariamente al lugar donde está la estación de radio o de televisión, sino a la cobertura que tiene. No sé si te ha pasado que de repente estás en un estado, no sé, estás en Guanajuato, ¿no? Pegadito a San Luis, pero en Guanajuato. Y estás subiendo una estación de Guanajuato. Y de repente oyes que pasa un promocional de las elecciones de San Luis. Y tú dices, ¿pero por qué si esta es una estación de Guanajuato? Porque según los mapas de cobertura, así se llaman, que tienen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esa estación es escuchada en San Luis Potosí. Entonces, por eso ocupan estos espacios para los partidos políticos y las candidaturas independientes. ¿Eso quiere decir que los partidos políticos no pueden gastar en radio o televisión? Bueno, habría que matizar. A ver, no pueden comprar, ni adquirir, ni recibir como regalo, donación o permuta o como se les ocurra, tiempo en radio y televisión. No pueden no pueden. No le busquen cómo. Es una regla que no admite excepción. No pueden. Pero sí realizan gastos vinculados con radio y televisión. Por ejemplo, los gastos de producción de un comercial. A ver, una cosa es que la televisora te lo tenga que transmitir gratis. Y otra cosa es que llegues a la televisora y, oye, prodúcemelo gratis. Y quiero que salga Fernando Columbo, y quiero que salga Alfredo Adame peleándose con una silla. No, a ver, o sea, eso lo es el partido político, o en su caso, el candidato o candidata independiente. Lo que no va a pagar es la transmisión. Lo que sí va a pagar es la producción. ¿Sí me explico? O sea, la producción es la que sí tienen que pagar. Ahora bien,
¿Cómo se hacen estas asignaciones? Decía yo, es el 70-30. Y en la práctica se hacen mediante un software específico que tiene el INE, donde se corre por partido y por estación, generando una cosa, unas impresiones más o menos del tamaño de esta mesa, que se llaman sábanas y que se mandan a las estaciones de radio. Ahora, se mandan electrónicamente, o sea, el papel nada más es para las firmas. Una cosa que es muy compleja es que no basta que tú le digas a la estación de radio o de televisión, a ver, aquí le toca, durante esta hora tiene derecho a 3 anuncios el partido X, sino que la estación tiene que saber qué anuncio puede pasar, porque es obvio que no se pasa todo el tiempo el mismo anuncio por partido político. O sea, los anuncios no son absolutamente genéricos, no es vota por el partido. Si fuera así, podrían ser los mismos todo el tiempo. Sino que, pues, el partido posiciona distintos mensajes y son distintos anuncios. O sea, el partido produce distintos anuncios, porque además no puedes estar diciendo lo mismo todo el tiempo. Por ejemplo, en intercampañas que en periodo de campañas, o en precampañas que en periodo de campañas. Los promocionales cambian. Entonces, los partidos políticos producen sus promocionales y se los entregan al INE. Incluso hasta los que tienen que ver con las campañas electorales locales. Se entregan al INE. Y conforme la asignación de tiempos y la temporalidad que el propio partido va señalando, se van mandando a las estaciones de radio. De manera que el programador o la programadora de la estación de radio no solo tiene que saber a qué partido tiene que programar y qué determinar en qué horario, sino que también tiene que saber qué spot. Por eso los spots tienen nombres, ¿no? Entonces, a lo mejor el spot se llama El niño en el campo. A lo mejor el spot se llama Adulto tercera edad. A lo mejor el spot se llama Ardilla feliz. No sé, dependiendo de lo que trate el spot. Entonces, tiene que saberlo para poner el spot adecuado y saber en qué momento deja de pasar ese spot y pasa a otro spot. Todo esto es muy complejo. O sea, en la ley está muy fácil, pero en la administración es muy complejo. Porque, por ejemplo, tú no puedes pasar un spot de campaña en intercampañas, porque puede venir una sanción. Eso ha provocado que en ocasiones, por ejemplo, se inicia un procedimiento sancionador contra el partido político. Y el partido político dice, espérate, o sea, sí es mi spot, pero ya no se tenía que haber transmitido allí. Fue error de la programación de la estación. Yo me acuerdo de un caso, no le pasó a un partido, le pasó a un funcionario, que ya ven que cuando vienen los informes de gobierno, tienen derecho a unos días antes, 3 días antes y 5 después, pues promocionar su informe, ¿no? Resulta que denuncian a un presidente municipal porque como 10 días después de su informe, pasaron un spot de radio donde promocionaban su informe. Entonces se denuncia al presidente, a la administración municipal y demás. Y contestan diciendo, espérate, esa no es mi nombre. Aquí está el contrato que yo hice con la estación. Aquí está la precisión de los días. Esto fue lo que yo contraté. Si lo pasaron más días, es bronca de la estación. Con la estación, ¿qué creen? Se atontó mi programador y lo programó sin querer. Bueno, ahí no había responsabilidad, digamos, ni del partido ni del funcionario. Era responsabilidad de la estación. Por eso a veces sucede, ya cada vez menos, ya cada vez menos, pero en 2014 y 15, híjole, ¿cómo sucedió? Que se pierden los spots. Ahora, lo que pasa es que cuando una estación de radio o de televisión, pues se quiere brincar las trancas, el INE puede sancionarla, limitando, por ejemplo, la posibilidad del tiempo comercializable, o sea, el tiempo que venden. Obviamente eso les duele. O sea, siempre que les pegues en el dinero, en el bolsillo, en la cartera, en la bolsa, es donde evidentísimamente les va a doler. Entonces, esto hay que tenerlo ahí claro. Ahora, aquí estamos hablando de radio y televisión, porque esta es una
reforma que se hizo en 2007. De aquí probablemente me digan, oiga, doctor, pero ya ¿quién ve la tele abierta? Ya nadie ve la tele abierta. ¿Quién escucha el radio? Ya es lo que escuchamos son podcasts y el Spotify y otras cosas. Pero la realidad es que más allá de lo que nosotros en nuestra vida experimentemos, la televisión abierta y el radio se siguen utilizando muchísimo en México y siguen siendo relevantes para formar la opinión pública. Pero ¿qué pasa con otros medios? Los medios propiamente, por ejemplo, las redes sociales. Pues ahí sí el Estado no tiene injerencia en el sentido de decir, te administro los tiempos, ¿no? Ahí cada partido, cada candidato independientes, pues realiza las campañas. Claro, desde luego redes sociales no son una selva. O sea, hay reglas que les aplican y sabemos que han venido sanciones y demás. Y yo quisiera poner un ejemplo, que es el último caso del Partido Verde de los influencers, ¿no? Donde producto de un tema de fiscalización se le impuso una multa al partido de poco más o menos 40 millones de pesos. ¿El partido político puede contratar influencers? Claro que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. No hay ningún problema, lo puede hacer. Pero tiene que cumplir con varios requisitos. La primera de ellas es que tiene que informarle al INE, como cualquier contrato. O sea, así como el contrato con mi proveedor de servicios de mantenimiento de vehículos, tiene que informar, contraté a tal agencia de influencers o contraté a tal influencer. Lo tiene que informar. Tiene que presentar su tanto del contrato, ¿no? O sea, tiene que hacer eso, cosa que en este caso concreto no se hizo. Entonces, el problema no es que contrates influencers. O sea, bueno, digo, legalmente hablando, ¿no? En términos de medios cambia, pero el problema no es, legalmente no está en que contrates influencers. El problema está, primero, en que no los reportes. Segundo, en qué los pones a decir. A ver, cuando yo contrato a un influencer, lo contrato por una campaña. Por lo tanto, yo le voy a decir qué decir. No sé si me explique. No se va a inventar qué decir. Dicho de otra manera, va a haber un guión. El problema con estos influencers fue que en el periodo de veda, en el periodo de reflexión, fue cuando publicaron pues los mensajes contratados. Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero eso está muy subjetivo, porque ¿cómo sabemos que efectivamente lo contrataron? Y yo diré, no está tan difícil. A ver, vamos a poner el ejemplo. Piensen ustedes en los influencers que siguen. No sé, Yuya, Rumel, Jerry, no sé, el influencer o la influencer que ustedes siguen. Ustedes saben en qué son influencer. A ver, voy a poner un ejemplo. Ibarreche. ¿Ibarreche de qué habla? Bueno, hace stand-up, pero ¿de qué son sus videos? De cine. O sea, lo raro es que Ibarreche de repente sacara una reseña de las propuestas del partido, no sé qué. Voy a poner otro ejemplo, uno que me gusta a mí, el Ixtaparrastra. Así se denomina Ixtaparrastra. Que hace videos de comida afuera del metro. ¿Qué comer afuera del metro Hidalgo, del metro Panteones? Muy útiles, por cierto, para cuando uno por ahí. ¿Qué hace? Pues hace videos de eso. Reseñas de bebidas. Eso es lo que hace. Pero de repente hace un video y reseñando aquí las posturas del partido. Pues como el que se dedica a hacer reseñas de gorras. A ver, ¿y de cuándo acá en lo político? Pero después me podrían decir, oiga, doctor, pero a ver, de que sea un influencer que se dedica a hacer reseñas de gorras, no se desprende que no pueda tener una inquietud política. Ahí está Eddie Small, ¿no? O sea, Eddie Small era un influencer de moda que ahora opina de política y de economía. O sea, ¿se puede hacer? Sí, ¿no? Desde luego. O sea, claro que puede ser. A ver, yo desde luego no soy un influencer, pero pues tengo mis redes sociales y de repente pues hablo de política, de derecho y de repente, no sé, subo una foto de un piso que me gustó. Claro. Pero entonces entra el tercer elemento, que fue lo que permitió descubrir esta estrategia. A ver, es que todos los mensajes son parecidos, ¿no? Cuando todos los mensajes son parecidos, cuando todos salen al mismo tiempo, es cuando empiezas a decir, ahí puede haber algo extraño. En el caso concreto que estoy platicando, de hecho se comprobó
porque una agencia de publicidad, más bien no de publicidad, sino digamos de management, informó, sí, nos contrataron y todo. Y además aquí está el guión y mostró el guión, un guión muy interesante, porque venía paso por paso cómo construir el mensaje. Miren, si me lo permiten, se los voy a enseñar, porque tenemos todavía tiempo y creo que podría ser interesante que ustedes lo observaran. Es más, vamos a hacer nuestro post, nuestro tweet de apoyo. Lo vamos a construir. Nos vamos a sentir influencers por un momento. De esos que no les cobran cuando van a los restaurantes caros. ¿No? Miren. Déjenme, entro de nuevo con esta máquina y vamos a hacer nuestro post de influencer. Bueno. Perdón, es que este no lo traía preparado, perdón. Aquí está. Si me permiten de nuevo entrar a la sesión, voy a entrar aquí con la computadora. Inés, si me permites, así que estoy tocando la puerta, si me permites entrar. Es que luego se tarda un poquito. Pero bueno, miren, si quieren se los voy comentando. Aquí está, es el documento que entregó esta empresa. Y dice, fíjense, se llama, vamos a leerlo. Script, campaña creativa influencers. Instrucciones. Publicar una story en Instagram 24 horas antes del 6 de julio, leyendo literalmente, y vienen mayúsculas, literalmente, alguna de las opciones de cada sección. Opcional, arrobar al arroba partido verde en la parte inferior y agregar color verde. Eso ya es opcional. Son 4 secciones. Sección intro, sección reflejar interés, sección propuestas y sección cierre. Eso quiere decir que todos los tweets tenían que obedecer esta estructura. ¿Me van siguiendo? Todas las stories tenían que obedecer esta estructura. Vamos a armar el nuestro. Vamos con la primera parte, que es intro. De la A a la D, dígame una letra. A ver, ayúdame tú, Cruz. Giovanni, ayúdame. De la A a la D, dime una letra, Cruz. Dime una letra, Giovanni, de la A a la D. Bueno, anda en otra cosa. Jenny, una letra de la A a la B. La B. La B. Recuerden, como ustedes saben, mañana es el día de elecciones para ir a votar. Ok. Ahora vamos a reflejar interés. Azael, de la A a la D, dime otra letra. La D. La D. Yo estuve checando las propuestas del Partido Verde. Ahora vamos a propuestas. Elizabeth, de la A a la N, dime una letra. N. N. El Partido Verde tiene un montón de propuestas increíbles. Vamos al cierre. Ahora tú, Giovanni, de la A a la F. F. Yo voy a votar por ellos, no sé ustedes. Ya. Hicimos nuestra story de influencers. Ya somos influencers. Vamos a leerla completa. Recuerden, como ustedes saben, mañana es el día de las elecciones, el día para las votaciones. Yo estuve checando las propuestas del Partido Verde. El Partido Verde tiene un montón de propuestas increíbles. Yo voy a votar por él, no sé ustedes. Ya está en esta story, ya somos influencers. Ahora, déjenme decirles que les quiero dar unos datos. ¿Cuándo comen? Bueno, se consiguió información proporcionada por proveedores de servicios de marketing digital respecto de cuentas de influencers que van desde los 11,705, que son cuentas chiquitas. Estoy hablando de Insta, cuentas chiquitas.
hasta 13.795.538 seguidores. Así que si tú te crees influencer por tener 1,000 seguidores, o sea, a lo mejor la maña de los tacos de la esquina sí te fía uno, sí, como que influencer no es. Una mención de un microinfluencer, o sea, los de 11,000, tiene un costo de $500. Pero un influencer top, o sea, los de 13 millones, ¿saben cuánto cuesta una mención? $10,000. $10,000. Ahora, obviamente no son las Kardashian, cuestan millones. Otro proveedor informó, por una mención en una cuenta con 10,000 seguidores, el costo es de $4,000. En el caso de una cuenta con 3,500,000 seguidores, una mención se cobra en $140,000 y una story en $50,000. ¿Por qué se cobra más? ¿Por qué se cobra menos una story? Porque ustedes lo saben, dura 24 horas y se borra. Entonces, si por ejemplo se pudo rastrear. ¿Y cuál fue el problema? El problema no fue que contrataran influencers, lo pueden hacer. El problema fue que no informaron. Acuérdense que siempre se tiene que saber todo esto. No informaron, no dijeron cuánto les pagaron y además los pusieron a decir, a hacer propaganda electoral en un momento en el que esto ya estaba prohibido. Bueno, esto simplemente como un ejemplo, tomando un caso que me parece puede ser relevante. Pues si les parece a ustedes, podemos pasar a las reflexiones y comentarios que tengan. Me voy primero al chat para ver qué preguntas hay. Bueno, los de ingresar, yo espero que ya le hayan dado ingreso. ¿Qué tan a menudo se hace la fiscalización? Ya lo respondíamos con Carla. ¿Aleatorio? Sí es aleatorio. Sí es aleatorio. O sea, estas visitas de verificación, sí. Ahora, la fiscalización de los informes, de los estados financieros, esa es de todo. Eso es de todo. Muy bien, ¿quién quisiera hacer algún comentario? ¿Qué reglamento regula la fiscalización? Hay el reglamento de fiscalización. Bueno, diríamos la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y el reglamento de fiscalización del INE. Serían los instrumentos normativos a aplicar. Muy bien, ¿quién más? Carla, adelante. Solo me queda una duda. ¿Cuál es su comentario en relación a las sanciones que se hacen de los procedimientos sancionadores por cuestiones de exceso de gastos de campaña? ¿Realmente han tenido la efectividad o considera que debía haber un cambio en relación a ello? Bueno, yo creo que, a ver, por rebase de topes de gastos de campaña te refieres, ¿verdad? Yo creo que la sanción máxima está en la Constitución, que es anular la elección, y ya se aplicó en el caso de Camarón de Tejeda en Veracruz. Me van a decir, usted es un municipio chiquito, doctor. Bueno, sí, pero ya se aplicó. O sea, ahí está ya el precedente. Yo diría que tenemos otro par de precedentes muy interesantes, que son los de el caso de Michoacán y de Guerrero, que impidieron que determinadas personas fueran candidatas. O sea, ya ha habido sentencias que en materia vinculadas con temas de fiscalización que le impiden a alguien optar por una candidatura o que incluso anulan una elección. Entonces, me parece que pues ahí tenemos estos dos antecedentes, ¿no? Que creo que son importantes. Gracias, Carla. Muy bien, ¿quién más? Adelante. Es que hace rato planteaba también la cuestión de que el INE ha sido, bueno, ha monopolizado la facultad de fiscalización y que había alguna idea de decir, bueno, otro órgano podría fiscalizar, obviamente que no estuviera vinculado con gobierno, sería autónomo. ¿Qué posibilidad hay y qué ventajas daría eso? Bueno, yo no diría monopolizando, sino que es su facultad constitucional y que no la ha querido delegar, que tampoco es que esté obligado a delegar.
Yo lo que creo es que cuando hablamos de reducir los costos de los procesos electorales, un procedimiento que genera mucho costo es la fiscalización, pero que creo que esta la tenemos que hacer y probablemente robustecerla. Yo no vería ahorita qué otro órgano pudiera hacerlo. La entidad superior de fiscalización no tendría el personal necesario. O sea, prácticamente sería los despides del INE y los contratas allá, y entonces ¿dónde está el ahorro, no? Entonces yo no vería, a lo mejor es mi incapacidad imaginativa, pero yo no vería en este momento alguna otra posibilidad, porque tampoco es algo que pueda subcontratar. O sea, ¿qué despacho del mundo podría encargarse de fiscalizar las elecciones en México? Y de todos modos, ¿cuánto te va a costar? Entonces no le veo mucha posibilidad. A lo mejor lo que sí podría yo observar algo es delegar algunas áreas de la fiscalización a los soples. Y a lo mejor ahí sí obtendrías un ahorro muy marginal en lo federal, pero lo gastarías en lo local. Entonces, en el total, me parece que termina sin haber ahorro. Pues yo les agradezco mucho, espero que concluyan muy exitosamente su diplomado. No sé si nos volvamos a topar. Si no es así, pues que concluyan muy exitosamente. Y si nos volvemos a encontrar en estas clases, pues desde luego será un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tengan un buen día. Gracias, igualmente.